Buen día, les voy a hablar de la línea del tiempo del Antiguo Testamento versus Historia Universal. Este trabajo es presentado a la pastora Mónica Camacho por Dignori Yani Rivera Moreno. Empezar a hablarles de la época primordial, desde la creación y el año 2020 a.C. Esta época resalta entre todos los periodos del Antiguo Testamento como aquella en la que se narran los orígenes tanto del mundo en que vivimos como el origen de la raza hebrea. De ella se habla en los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. La revolución neolítica está fechada entre la creación y puede verse extendida por 4 milenios antes de Cristo. Fue la transformación radical de la forma de vida del ser humano, donde pasa a ser de nómada a sedentario, pasa de tener una base económica de caza y recolección a tener una base económica productiva mediante la agricultura y la ganadería. La creación es desde el principio, pasado sin fecha histórica, nos habla en Génesis 1:1-2. Dios creó todo lo que existe en el universo. A los 5 días, Dios hizo la creación aproximadamente en el año 4000 a.C., descrito en Génesis 1:27. El diluvio inicia aproximadamente en el año 2400 a.C. Obedeciendo a Dios, Noé construye el arca, se sube junto con su esposa y 3 hijos y con una pareja de animal de cada especie, durante el diluvio universal, el cual duró 40 días y 40 noches. Establecimientos de imperios se fecha aproximadamente en el año 2700 a.C. A medida que estos estados religiosos arcaicos se hacían más ricos y se consolidaban, se fue produciendo una explosión demográfica. El primer imperio fue Egipto. Época patriarcal. Desde el 2200 y 1800 a.C., la historia judía empieza con los patriarcas: Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob, los cuales eran nómadas y habitaban en el antiguo Egipto. Abraham, en el año 2000 a.C. y 1800 a.C., primer patriarca que obedece a Dios y sale de su tierra a su tierra prometida. Cuando fue anciano, Dios le da un hijo llamado el hijo de la promesa. Isaac, hijo de Abraham, se casa con Rebeca, tuvieron 2 hijos, Jacob, Esaú, y los cuales desde el vientre se pelean la bendición. Jacob, tercer patriarca, le roba la bendición a su hermano, tuvo 2 esposas, Raquel y Lea, con las cuales tuvo 12 hijos. De allí salen las 12 tribus de Israel. José, Dios le habla por medio de sueños desde niño. Fue llevado a Egipto, allí Dios cumple el propósito, fue el segundo en el reino de Faraón. Religiosos arcaicos. Al extenderse los territorios se aumenta la creencia a diferentes dioses. Esto hace que se conviertan en estados cuyo centro es el culto religioso. Éxodo. Muere José, el pueblo de Israel por causa de la esclavitud de los egipcios clamaron a Dios y Dios levantó a Moisés para poder cumplir la promesa que había hecho a sus hijos. Moisés fue elegido por Dios para sacar al pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios y llevarlo hacia Israel, a la tierra prometida. Época de Amarna, capital del imperio egipcio, época de mayor esplendor. Ugarit era la capital cultural y religiosa de la zona. Fue el periodo en que vivió Moisés y Josué y que se cumplió el Pentateuco. Termina durante el tiempo de los libros de los jueces y de Israel. El imperio babilonio es el que domina. Época de la conquista. Muere Moisés, pasa el liderazgo a Josué, el cual reúne a los israelitas en las llanuras de Moab, cruzando el río Jordán, y se dispone a tomar posesión de la tierra prometida. Josué, sucesor de Moisés, lleva a los israelitas a la tierra prometida. Época de los jueces. Eran escogidos por Dios. El Espíritu de Dios actuaba sobre ellos para que pudieran cumplir con esta obra. Se divide en jueces mayores y jueces menores. Estados multinacionales. Reinos que surgieron en esta época: Asiria, Persia y las primeras ciudades griegas sobre las costas de Turquía. Época de la monarquía. Posterioridad al cautiverio. El pueblo de Israel se formó en territorios cananeos sobre el siglo XII, se unieron a las 12 tribus. Etapa de la monarquía unida. Su estructura era unificada, gobernada por los reyes Saúl, David y Salomón.
Etapa de la monarquía dividida. Sucede el cisma donde se dividen los reinos, reinos del norte llamado Israel, reino del sur llamado Judá. Gobiernan 20 reyes, todos descendientes de David, excepto Atalía, quien usurpa el trono y dura solo 6 años. Samuel. El pueblo se rebeló, pide un rey. Bajo la dirección de Dios, Samuel unge a Saúl para que fuera el primer rey humano de Israel. Se da inicio a la monarquía. Monarquía unida, encontramos los 3 primeros gobernantes, Saúl, David y Salomón. Saúl, por orden de Dios, Samuel unge a Saúl. David y Salomón, época dorada de Israel, gobernada por 2 importantes patriarcas, David y Salomón. Los 2 conquistan gran parte de territorio vecino y se establecen en Judá. División del reino. El reino del norte, gobernado por Jeroboam, cae contra los asirios. Se presentan 9 dinastías, 19 reyes. Fue un reino que se caracterizó por la inestabilidad política y administrativa. Diáspora y conquista de Babilonia. La diáspora es un periodo en que el pueblo de Israel se ve obligado a salir de Judá y después sucede la conquista de Babilonia en su capital Jerusalén. Daniel, conocido como el profeta, fue exiliado por los babilonios. Allí recibió el estudio de idioma y literatura. Sus habilidades ungidas por Dios lo llevaron a ser consejero del rey Nabucodonosor. Destrucción de Jerusalén. El rey Nabucodonosor de Babilonia y su ejército destruyó a Jerusalén arrastrando el templo que había construido Salomón. Jeremías y Ezequías, profetas bíblicos, predijeron la destrucción de Jerusalén. Esther, reina de Persia. Joven judía valiente que se caracterizó por su fe, evitó la destrucción del pueblo judío para proteger y garantizar la paz durante el exilio. Supremacía griega. La historia griega va desde el siglo XII a.C. hasta el año 146 después de Cristo, cuando es sometida por romanos y se convierte en provincia, estado, imperio. Era romana. Marca 3 continentes, sur y oeste de Europa y el oeste de Asia y norte de África. Tácticas de guerra formando las legiones. Aporta construcción de carreteras que se unieron por medio de calzadas. Constantino en el año 313 se convirtió en el primer emperador que autoriza el culto cristiano. Periodo intertestamentario. No siempre está claro qué fue lo que pasó durante los 400 años que transcurrieron desde que escribió Malaquías hasta que nació Jesús. En este lapso se terminó el Antiguo Testamento y se comenzó a escribir el Nuevo Testamento y termina en el año 0 con el nacimiento de Jesús. Muchas gracias.